Un pequeño cambio muy sencillo de traducción, como al traducir de forma diferente yo puedo estar interpretando de modo distinto, ¿no? Que es un poco lo que sucede en algunas tradiciones. Viendo esta imagen del Kohelet, ¿no? Como os decía, hay que leerlo con una cierta experiencia de vida, con una cierta ancianidad. ¿Por qué? Porque esta apariencia de futilidad de la vida o de vanidad de la vida es algo que con la experiencia y con los años uno llega a integrar y a aceptar. Bueno, uno no se enfada tanto por las circunstancias de los 30 que a los 70. Uno es capaz de dejar pasar, ¿no?, más cosas a los 70 que injusticias, errores, equivocaciones, como si uno consiguiera ir colocando una especie de valoración sobre lo grave que es en el entorno de la vida las circunstancias. A veces puede ser anestesia. Bueno, y os decía que Kohelet presentaba esta imagen de temer a Dios como respuesta. La alternativa era este temor del Señor, que además proponía educarlo en la época de la juventud. Es decir, aprovechar este esquema de bendición y justicia, este Dios que me retribuye con lo que a mí me apetece, y que eso sucede en la época de la juventud, donde pues lo probable es que el que trabaja con honradez y con ganas prospere, ¿no?, antes de que la vida nos dé algún varapalo. Aprovechar este momento en el que funciona esa retribución donde Dios me entrega mis expectativas, para ese otro momento en el que Dios va a retribuir en contra de las expectativas del hombre. E introduce un concepto que va a cuajar toda la tradición del Antiguo Testamento, y es el concepto del temor del Señor. De hecho, habíamos comenzado la clase anterior recordando el Salmo primero. El Salmo primero es uno de los salmos que presenta la bendición y la felicidad del hombre. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Y os proponía mirar el que no sigue los consejos de malvados ni anda mezclado con pecadores. ¿Cuál es el de dichoso? Es el 128, perdonad. El salmo del dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. No lo voy a encontrar ahora. Sí. Canto de las subidas. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Me había traído la edición también de la conferencia episcopal para comprobarlo, porque no la uso con frecuencia. Y ellos utilizan la misma traducción, que es una reinterpretación de la traducción latina. Beatus qui timet Dominum, qui ambulat in vis eius. Curiosamente, la traducción latina conserva esa posición, colocando en paralelismo temer al Señor con seguir sus caminos. Durante mucho tiempo hemos identificado esta lectura en una dirección, es decir, temer al Señor significa seguir sus caminos. Hoy os propondría que lo leyéramos también de la otra forma. Seguir los caminos del Señor es temer al Señor. Y aquí tengo que enseñaros algo de hebreo, algo cortito. Y es que hay dos verbos, dos formas verbales, ¿no? Una es la forma verbal yiré, y otra es la forma verbal yerá. Y como ellos escriben sin vocales, las consonantes que se utilizan son las mismas. La primera significa haber temido o temer, y la segunda significa ver o haber visto. Yiré, yaré. Como veis, tienen una onomatopeya muy similar, un sonido muy parecido, que nos va a permitir enlazar estas dos realidades: ver a Dios y temer a Dios. En el sentido de reconocer
la posición del hombre ante la divinidad. Y en ese sentido yo propongo que entremos en una nueva lectura de la tradición sapiencial del Antiguo Testamento, donde la retribución ya no es sólo completar las necesidades básicas del hombre, tierra, descendencia, los deseos del corazón, que como decía Kohelet, estas nos van a llenar de palabrerías y bueno, quizá un poquito antes decía, nos van a llenar también de pecados, de nuestras ansias de conseguir todas estas cosas que necesitamos, sino establecer una nueva felicidad del hombre, una nueva dicha del hombre en este temer al Señor, o podríamos decir también ver a Dios. ¿Y en qué sentido este temer al Señor? En el sentido de servir en las circunstancias que nos correspondan. Y vuelvo a esta imagen del monarca o del soberano, que le corresponde organizar la sociedad y ante el cual cuestionarse mi posición en la sociedad es un trabajo inútil en el sentido que no tenemos los medios para cambiar las estructuras sociales. De nuevo os digo, a nosotros nos resulta complicado leer este tipo de lectura porque nosotros sí que tenemos, al menos aparentemente, esos medios. Estamos acostumbrados a ver cambios de gobierno, golpes de Estado, ¿no? Los vemos ahora además en directo en televisión, ¿no? Y en ese sentido, pues nos resulta complicado aceptar una estructura social en la que uno se conforme, casi os diría se contente con la situación en la que está. Desde una perspectiva del Oriente cercano, del siglo V o VI antes de Cristo, teníamos que reconocer que no aceptar la situación en la que estás va a suponer en la mayoría de los casos que pierdas la vida y que lo pierda tu familia. Quizá para entenderlo nosotros podríamos imaginarnos un golpe de Estado en China o un golpe de Estado en Cuba. En estos momentos, intentar en China un golpe de Estado nos parece algo impensable, ¿no? Inasumible, a no ser que fuera bajo un coste militar inmenso. En una situación similar podríamos entender a un hombre como Kohelet enseñando una disposición de ánimo frente a Dios de someterse a sus ciclos. Es decir, de suprimir la pregunta sobre la bendición concreta. Os digo que nosotros en nuestra tradición hemos hablado y hemos añadido mucho esta imagen de una bendición futura, una retribución futura, un poco como ocurría en la tradición profética, en la tradición del exilio, en la tradición de los libros históricos, donde Dios, después de 3 o 4 generaciones, volvería a reconstruir la ciudad. Nosotros quizá en esa expectativa de un mundo futuro, a veces llevamos esta pequeña falsedad de desengañarnos ante la bendición presente. Yo creo que la tradición de los sabios de Israel lo que reconoce es bendición en el hecho de establecer una relación con la divinidad, una relación proporcionada y justa, en el mismo hecho de servir a Dios. Si esto fuera cierto, y esta es mi propuesta, los grandes personajes míticos vivirían una experiencia de bendición ajena a la tierra y a la descendencia. Y si os fijáis, los grandes personajes míticos, ¿no? Moisés y Abraham, compartirían con Kohelet esta experiencia de sentirse dichosos porque temen a Dios, no por la retribución posterior. ¿Os acordáis que Moisés no entra en la tierra? Concluye su vida sin entrar en la tierra y sin embargo el libro del Deuteronomio, que recuerda que Moisés no puede entrar en la tierra, lo aclama como el más grande de los profetas y recuerda que su sepulcro no ha sido encontrado. Es decir, como si de alguna forma ni siquiera la muerte ha conseguido poner su huella sobre Moisés. No entró en la tierra, pero de alguna forma pervivió. Del mismo modo, Abraham, el gran patriarca, es reputado como justo precisamente cuando ofrece a su hijo en sacrificio. Y la expresión de Dios, del ángel, cuando se dirige a él es: ahora veo que temes a Dios. Y como os digo, creo que tenemos que recuperar en la tradición hebrea la asociación fonética entre estas formas verbales de temer y de ver. Los verbos son distintos, uno es el verbo yare y otro es el verbo ra'a. Los verbos son diferentes, pero la forma verbal del pasado es similar. Uno es yire y otro es yerá, pero como veis la ortografía de las consonantes es similar. De alguna forma este Abraham que ve a Dios es también un Abraham
que teme a Dios, o al revés. El Abraham que teme a Dios es un Abraham que ve a Dios. Y en este sentido, la tradición de los sabios de Israel habría llegado a desligarse de esa preocupación por la bendición concreta, tierra y descendencia. El Salmo 128 nos hablaba de esta identificación entre seguir los pasos del Señor y temer al Señor, pero quizá el libro más significativo a la hora de identificar esta reflexión sobre la bendición de Dios es el libro de Job. Porque así como el libro del Cogelet nos presentaba la oposición de un Dios que retribuye, pero que al final da la impresión que retribuye mejor al malvado que al justo, el libro de Job, de forma muy explícita, nos presenta al justo castigado. Casi os diría al justo maldito. Me salto un poquito el prólogo, volveré después sobre él, porque creo que tiene mucha más fuerza comenzar directamente en el capítulo 3, con la descripción que Job hace de su circunstancia. Muere el día en que yo nací, la noche en que anunciaron te han concebido un varón, que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no lo eche en falta, que la luz no brille sobre él, que no reclamen tinieblas y densas sombras, que la oscuridad se apodere de él, que no se sume a los días del año ni entre en el cómputo de los meses, que esa noche sea estéril y vacía de gritos de júbilo. ¿Por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? Si os acordáis, también Cogelet había llegado a este paralelismo. Mucho mejor ser un aborto que un hombre que se fatiga durante toda su vida si al final ambos mueren sin que nadie les recuerde. En vez de pan tengo sollozos, derramo suspiros como agua, me sucede lo que más temía, me encuentro con lo que más me aterraba, carezco de paz y tranquilidad, no descanso y todo es sobresalto. En la tradición deuteronomista, en la tradición profética, un hombre que vive esta angustia es un hombre castigado y maldecido de Dios, un hombre que no ha servido a Dios ni ha sido justo ante él. De hecho, todo el discurso del libro de Job, a través de sus 3 amigos que dialogan con él, va a ser continuamente confrontar, si queréis, litigar contra un Dios que de alguna forma está pagando de forma desproporcionada. Elifaz de Temán, el amigo de Job, le dice: ¿pero cómo alguien te va a aguantar hablando así? Recuerda, ¿no? ¿Cuál ha sido el inocente que haya perecido? ¿Dónde has visto un justo que haya sido exterminado? Son quienes cultivan la maldad y siembran desgracias los que las cosechan. Ante el aliento de Dios perecen y ante el soplo de su cólera fenecen. El libro de Job presenta precisamente este conflicto. Si estás sufriendo, quiere decir que algo le habrás hecho a Dios. Si Dios no te está protegiendo ni te está bendiciendo, algo le habrás hecho. Todo el discurso del libro de Job va a ir pregonando esta certeza. De hecho, cada uno de los amigos de Job se van a ir presentando a él, tratando de que Job se reconozca culpable, aunque Job continuamente se está presentando como un hombre inocente. Si se pudiera pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Tengo clavadas las flechas de El Shaddai, el omnipotente. Mi vida se ahoga en su veneno. Lo que me daba asco catar es ahora para mí comida de enfermo. Ojalá Dios responda a mi esperanza y me aplaste y me remate. Así al menos tendría un consuelo. Torturado sin piedad exultaría, pues nunca he rechazado los decretos del Santo. Incluso si Dios me quitara la vida, yo le daría las gracias porque siempre he aceptado lo que Dios hace, hasta arrancarme la vida, ¿no? Es un justo que se va presentando
Mis hermanos engañan, lo mismo que un torrente, como cursos de agua después de la crecida, bajan turbios. Así son los que ven mi horror. Y yo en cambio les he dicho, ponedme a vuestro servicio, instruidme y guardaré silencio. Todos sus amigos van a ir presentándole a Job la oferta de que él de alguna forma pueda confesar ante Dios. Argumentan los sabios sin fundamento, le dice Eliab. Tú suprimes la piedad, tú anulas los coloquios con Dios, tu culpa dicta tus palabras, tu boca te condena. ¿Acaso eres primogénito entre los hombres o has asistido al consejo divino? Elijú, otro de sus amigos, dice, Job, voy a abrir la boca contra ti y te hablo con sinceridad. Respóndeme a mí si puedes, pues yo soy como tú ante Dios y no pienso llenarte de temor. Tú dices, soy puro y sin delito, inocente y sin pecado. ¿Es Dios el que me pone trampas a los pies? Pues te digo que no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te querellas contra Él si no responde a tus razones? Dios habla mucho, pero tú no le escuchas. En visión nocturnas, en sueños, cuando cae el sopor sobre el hombre, Él le abre el oído, le asusta con advertencias y así lo aparta de sus obras. Los tres amigos de Job van continuamente presentándole la oportunidad de reconocer que en alguna parte él habrá faltado. Es un largo discurso en el que se trata de llevar a la situación extrema una afirmación. Carecer de los beneficios terrenos es maldición de Dios. Y curiosamente, como habíamos visto en Cogelet, la respuesta del libro de Job no va a intentar revocar este discurso. La respuesta del libro de Job, Job respondió a Eliud, yo soy inocente, pero Dios me niega mi derecho. Me asiste el derecho y creen que miento, me hieren de muerte sin haber pecado. ¿Hay alguien como Job, que beba sarcasmo como agua, que se haga acompañar de malhechores, que ande con gente malvada? No. Los compañeros de Job continuamente le van a ofrecer una propuesta de confesión de pecado y sin embargo en este proceso Job se va a mantener firme en esta inocencia que él proclama desde el comienzo del libro. He oído esto, sois consoladores agobiantes. ¿Tendrá fin tanta palabrería? Yo hablaría como vosotros si estuvierais en mi lugar, y os agobiaría con estos discursos, con palabras os confortaría. Pero hoy mi dolor no se calma. Hoy el dolor me tiene extenuado y espanta a mis conocidos. La cólera de Dios me acosa y me desgarra, enseña sus dientes rechinando contra mí. Mi adversario me mira con ojos aviesos. Dios es mi adversario y no mi protector. Me amenazan abriendo la boca, me afrentan con bofetadas. Dios me entrega a injustos, me arroja en manos de malvados. Vivía tranquilo y me zarandeó, me agarró por la nuca y me despedazó. En su blanco me convirtió. Me cercaron sus arqueros, traspasó mis entrañas sin piedad, rasgó mi cuerpo. He cosido sayal sobre mi piel, el llanto enrojece mi rostro. Pero tengo en el cielo a mi testigo, que interpreta ante Dios mis pensamientos, que el cielo juzgue entre el hombre y Dios, como ocurre entre mortales. Pues me esperan pocos años y iniciaré un camino sin retorno. Mis días se extinguen, me falta el aliento, vivo entre escarnios y las penas devoran mis ojos. Y Job reclama que el cielo medie entre Dios y él. En lugar de aceptar la regla de que su castigo es consecuencia de algún tipo de pecado de los antiguos o propia, el autor de Job nos presenta el auténtico drama de un mundo que cuando lo sembramos nos devuelve espinas. Si os acordáis, esa metáfora de la tierra que nos devuelve espinas, la habíamos visto ya al principio en el libro del Génesis
como la respuesta que Dios presentaba al hombre y a la mujer en el jardín. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, cultivarás la tierra, pero ella te dará espinos y agraces. El Salmo 128 recordaba esta imagen, ¿no? Serás dichoso, te irás bien, ¿no? Del trabajo de tus manos comerás. La bendición del hombre es comer del trabajo de tus manos, la maldición es que por mucho que trabajas la tierra te da espinas y agraces. Y durante mucho tiempo hemos leído esa palabra de Dios a Adán, al hombre, como una maldición. Si os acordáis, cuando leímos el pasaje de Génesis, vimos que la palabra maldita aparece dirigida a la tierra. La tierra está maldita por causa del hombre, pero no aparece dirigida al hombre. Cultivar la tierra y sacar espinos es ley de vida, no es maldición del hombre, al menos para el autor del Génesis. Y de alguna forma Job nos invita a que volvamos a esa dimensión. Y como veis, nos cuesta eliminar este aspecto de la bendición-maldición, porque nuestro Dios de los ejércitos es también el Dios de la creación y es un Dios caracterizado por su bondad, es fiel y cumplidor. Entonces, un Dios que permita desgobernar la tierra es una contradicción. La tradición profética había resuelto esta contradicción pensando que es un Dios que desgobierna la tierra para el malvado, la tierra te da espinas cuando eres malvado, pero la tradición sapiencial nos invita a dar un paso más allá, de alguna forma a desligar a Dios de esta bendición. ¿Y cómo? Bueno, coged lo que había hecho con la imagen del rey, no cuestiones lo que hace el rey. Job va a utilizar un proceso más poético. Cuando Elihú acuse a Job, ¿piensas que puedes decir soy inocente ante Dios? O decir no he pecado nunca? Pues yo te digo, mira los cielos. Si pecas, ¿en qué te afecta a Dios? ¿En qué le afecta a Dios? ¿O qué le hacen tus muchos delitos? Si eres justo, ¿qué le das? ¿Qué recibe Dios de tu mano? Tu maldad afecta a uno como tú, y tu justicia a los seres humanos. Protestan bajo el peso de la opresión y claman ante el abuso de los poderosos, mas no dicen, ¿dónde está mi hacedor que llena la noche de cantos de júbilo? Algunos gritan, pero él no responde, porque son malvados arrogantes. Dios, el Shaddai, no presta respuesta, y mucho menos cuando tú dices, no lo veo o le he expuesto mi causa y lo espero. Ahora que su ira no castiga ni parece darse cuenta del delito, Job se aprovecha para utilizar palabras como tonto. Busca en tu pasado y te darás cuenta que Dios es siempre poderoso y no indiferente. Hay esta imagen de resolver el problema de la maldición, de la tierra que no nos da espinos, pensando que hay un alejamiento de Dios, un desinterés de Dios. Lo mismo, ¿no? La imagen del rey, que ni siquiera se preocupa por nosotros. Como os digo, el libro de Job tampoco se va a conformar con esa imagen de un Dios que es ajeno a lo que nos sucede en este mundo, que en ocasiones puede ser la imagen que nosotros también apliquemos. En el capítulo 37, Job eleva su última acusación frente a Dios. Vimos al comenzar ese trueno con el que Dios nos habla. Termina con un himno. No podremos nunca alcanzar a El Shaddai, el poderoso, sublime por su fuerza y equidad, maestro de justicia. Lo temen los hombres y lo veneran los sabios. Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que denigra mi designio y que dice tales desatinos? Si eres valiente, te voy a preguntar y tú me instruirás. En esta imagen de Kohelet, de no consultar al rey, Job habría cambiado la posición y se habría confrontado con el rey y le habría cuestionado cómo suceden las cosas. Y Dios responde, creo que conocéis los capítulos 38, 39 y 40 de Job, es un largo poema. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? ¿Sabes tú quién fijó sus medidas? ¿Sabes dónde está su basamento? ¿Quién cerró el mar con compuertas? Y le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. ¿Has entrado en las fuentes del mar? ¿Has paseado por el fondo del Sheol? ¿Has visto dónde están las puertas de la muerte?
o el país de las sombras? ¿Tú sabes cuánto mide la tierra o por dónde viene la luz? ¿Has llenado los silos de nieve? ¿Sabes por dónde se desparce el solano o por dónde viene la luz, de dónde sale el hielo? Y así el libro de Job va tranquilamente poniendo en la boca de Dios una descripción global de la creación. ¿Eres tú capaz de atar con soga al búfalo y ponerlo en un arado? ¿Le enseñas tú a volar al halcón? ¿Le dices tú al águila por dónde tiene que colocar los nidos? ¿Qué más vas a decirme, no? Y Job va respondiendo al Señor: hablé a la ligera. ¿Qué replicaré? Una vez hablé y creo que no debo volver a abrir la boca. Dios sigue desafiando a Job con la creación, ¿no? Explícame cómo hundir al soberbio. Cíñete de grandeza, vístete de gloria, da rienda suelta a tu cólera, hunde al arrogante, humilla al soberbio, aplasta al malvado, entiérralos en el polvo, y entonces te diré, Dios a Job, tu diestra te ha dado la victoria. De alguna forma, el capítulo 40 presenta esta oposición. Tu diestra te ha dado la victoria, tu brazo nos sacó de Egipto, es una de las expresiones más antiguas de la tradición hebrea. El Señor nos sacó de Egipto con brazo fuerte, con su mano derecha, este Dios que despliega su mano para protegernos, y en contraste le propone a Job que haga lo mismo, que sea Job el que despedaza al soberbio, al malvado, al arrogante. Si os fijáis, estamos recuperando la tradición profética del Dios que exalta a los humildes y humilla a los soberbios, en contra de la experiencia práctica de Job, de Cógelet. Y aquí, de nuevo, Job vuelve a la imagen mítica. Ahí tienes a Behemoth, al gran monstruo que se alimenta de hierba como vacas. Mira sus fuerzas, es un monstruo mítico, sus huesos son tubos de bronce, es la primera de las obras de Dios, se tumba bajo los lotos, no teme bajo las crecidas, algunos lo identificaban con el hipopótamo. Podrás contra él. La tradición es que el Señor había matado a este Behemoth y había entregado su carne en alimento a los justos, ¿no? Las tradiciones de las leyendas hebreas. Job va reconociendo en el recuerdo de las obras que Dios ha realizado una posición de reconocimiento de la capacidad de Dios de ejercer su tarea de Dios. Igual que había hecho Cógelet, invitando a recordar los tiempos jóvenes en los que uno reconoce a Dios como creador, como soberano, Job va proponiendo este recuerdo, describiendo las obras primigenias de la creación. De nuevo es este creador ante el que el hombre se somete o se doblega. En el capítulo 42, Job de alguna forma realizaría la acción que le habría pedido Cógelet. Habría recordado a su creador, no en los años de la juventud, sino en la ancianidad. Y entonces responde con una posición de reconocimiento de la soberanía de Dios. Hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento, hinchado en polvo y ceniza. Y después de pronunciar todos estos discursos, Dios dijo a los amigos de Job: estoy enfadado con vosotros, pues no habéis hablado bien de mí como mi siervo Job. No habéis hablado bien de mí porque habéis tratado de explicar el sufrimiento de Job, o bien como consecuencia de un pecado, es decir, una forma de retribución, o bien como consecuencia de un Dios que se aleja de la vida de los hombres. Tus problemas, Job, son demasiado pequeños para que Dios se preocupe por ellos. Los tres amigos de Job han procurado acompañarle en un proceso de reflexión en el que, de alguna forma, Dios se desentiende de ese proceso en el que el hombre no consigue prosperar en la tierra.
Sin embargo, Dios se encara con ellos. Como si de alguna forma el libro de Job nos propusiera como final un suspender las palabras. Hablé mucho y ahora me callo. Un suspender el juicio, que sería otra forma de reconocer la soberanía de Dios. Por eso ha utilizado tanto la expresión El Shaddai, que es uno de los términos más antiguos para hablar de Dios, el Dios soberano, es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham se llama El Shaddai. Lo traducimos como el omnipotente, ¿no? El todopoderoso. Como estas imágenes míticas de la creación. ¿Por qué? Porque si a los reyes se les atribuye la capacidad de constituir ciudades, de construir lugares, de establecer sociedades o reinos, el gran reino es la creación. Entonces, al atribuirle a Dios la capacidad de haber gobernado, si queréis con una forma de violencia, porque limita al mar, limita a las bestias marinas, limita al Leviatán, limita a Behemoth, limita a los grandes monstruos marinos, es un Dios que se gana el derecho de soberanía. Y ante esta soberanía de Dios, la posición de Job es una posición de silenciarse, de no cuestionar. Era parecida a esa imagen que tenía el libro del Cogelet, no te rebeles, no conspires contra el rey, en el sentido de acepta el orden establecido por quien ha sabido establecerlo. Y en ese sentido, que la tierra dé frutos o dé espinos deja de ser una maldición y se convierte en una circunstancia. Releyendo la retribución de Dios desde la tradición sapiencial, podríamos volver a construir toda una teología de retribución. Evitaríamos probablemente muchos de los errores que a lo largo de nuestra tradición cristiana hemos hecho y muchas de las expresiones en las que le hemos aplicado a Dios la responsabilidad sobre circunstancias de espinos que solo son fruto de la naturaleza corrupta, sí, pero corrupta por un movimiento originario que va haciendo a la naturaleza vivir en un proceso de desorden, o si queréis, en un largo proceso de reordenación, y no tanto corrupta por una acción puntual que el hombre haya hecho. Me parece que es sugerente recuperar esa tradición de Job en un segundo elemento. Job, en el capítulo 42, presenta una distinción entre conocer a Dios de oídas y ahora te han visto mis ojos. Y os devuelvo a este juego de palabras con los verbos yaré y rae, el verbo ver y el verbo temer, donde de alguna forma ver a Dios supone, en forma fonética, temer a Dios, en forma de disposición de piedad, si queréis, de disposición religiosa, someterse a los designios que Dios propone. En el sentido de establecer una relación con Dios en la cual se le deje a Dios la responsabilidad de gestionar retribución, presente, pasado y futuro. Es muy interesante la circunstancia del libro de Job porque todos estaréis preguntándoos dónde están las vacas, los hijos y las bendiciones. El libro de Job está escrito en verso, salvo los capítulos 1 y 2 y la conclusión, que están escritos en prosa. Es complicada la decisión, de hecho los comentaristas se dividen en dos grupos, los que reconocen una única mano que hace una época en prosa y una época en verso, una sección, los que reconocen dos autores, un autor que habría propuesto el gran poema del Job que maldice a Dios y un segundo autor que habría suavizado esta corrección a Dios. A mí me parece más plausible la primera propuesta, la de un autor que parte del relato del capítulo 1 y 2, creo que lo recordamos todos, este Job, que es el hombre bendecido, viene descrito como el hombre más rico, con 7 hijos, 3 hijas, multitud de camellos, de ganados, y que en un golpe de infortunio, en un día, pierde todo y recordáis su respuesta, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Como veis, esa posición de Job es la posición de sometimiento al rey. El rey hace y deshace, ¿no? Es una posición de sometimiento, pero que no ha llegado al profundo de lo injusto de esa
de esa posición. Esa actitud de sometimiento no valora el drama de lo desproporcionado que es el servicio del siervo y la retribución que le hace el rey. Lo desproporcionado que es trabajar la tierra con ahínco y que la tierra me devuelva espinas y abrojos. En lugar de seguir la línea de la maldición, que es la línea con la que muchas veces hemos leído el libro del Génesis, no estoy muy de acuerdo con esa línea, pero es la línea que en nuestra tradición católica hemos reconocido siempre, ¿no? De hecho, mantenemos en uno de nuestros prefacios que un mandato tuyo como consecuencia del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos tomados. Bueno, quizá deberíamos preguntarnos, ¿no?, si realmente el decreto de la muerte, y no lo puedo grabar porque nuestra tradición católica todavía lo mantiene y yo lo creo firmemente en nuestro catecismo, pero sí propondría que reflexionáramos en profundidad sobre si lo que narra el Génesis es una maldición divina o es una descripción de situaciones que no se tratan de explicar porque pertenecen a la soberanía de Dios, al gobierno del rey, del que nosotros no tenemos los medios para comprender sus circunstancias. De nuevo, nos resulta difícil aceptar esto porque nosotros hemos crecido en una sociedad en la que todos, por derecho de ciudadanía, tenemos la capacidad, al menos presunta, de comprender las profundas leyes de la economía y las profundas leyes de la sociología. En la tradición hebrea asumían con naturalidad que no todos podían comprender todas las circunstancias y que quien gobierna, gobierna como debe y como cree. Tenían todavía esta confianza hacia los reyes. Pues bien, el libro de Job termina con esta expresión: ahora te han visto mis ojos. Para poder leer los primeros 2 capítulos, para poder responder con esa expresión, ¿no?, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, Job necesita tener una experiencia directa de este Dios, ser un temeroso de Dios. Y de hecho, lo que sucede en Job es que él no es un temeroso de Dios. Él honra a Dios, le teme, es así como Dios lo define: mira a mi siervo Job, ¿no?, cuánto me teme. Y la postura del Job paciente, ¿no?, y sufriente nos parecería una postura de un hombre temeroso de Dios, pero en la práctica no lo es, porque todo el libro va a ser cuestionar las decisiones de Dios. No es una posición de sometimiento ante la majestad, o mejor dicho, de reconocimiento de esta majestad. Es una posición de cuestión. Si queréis, Job pertenecería a la oposición del parlamento divino, siempre poniendo en cuestión las decisiones que Dios ha tomado. Y es a lo largo de todo ese proceso como Job va a ahondar un temor de Dios que no está en aceptar banalmente beneficios o maleficios, sino un temor de Dios que está en un reconocer una soberanía absoluta de Dios, que Job había llegado a aceptar en el aspecto de las circunstancias materiales, pero no había llegado a aceptar en el aspecto de la culpa. Job podía aceptar que Dios diera o quitara, pero no llega a aceptar cuando Dios quita pero no retribuye. Puede aceptar una maldición temporal, porque después siempre va a tener una mayor retribución. Puede aceptar ser siervo sufriente durante un periodo, pero después pueda llegar a una mayor retribución. Pero no es capaz de aceptar una soberanía de Dios en la que la retribución se cancele. Job, el Job de los capítulos 1 y 2, el del Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, espera que el Señor vuelva a dármelo. No es el Job que podría aceptar una situación como la de Moisés, que muere careciendo de tierra, o la de Abraham, que muere careciendo de descendencia. Última advertencia antes de irnos. Job no espera, aunque el libro de Job después le devuelva todo lo que le había dado. El autor del libro de Job sí que termina pensando que al final Dios va a terminar compensando. Nosotros en nuestra tradición hemos añadido una vida ultraterrena en la que Dios nos compensará, ¿no? Acordaos de cómo Lucas le decía a Lázaro y a Epulón, ¿no? Tú recibiste bienes en vida y ahora te toca males, ¿no? Él recibió males y ahora le toca bienes, ¿no? Nosotros hemos quizá desarrollado esta retribución de Dios en una vida ultraterrena donde nos va a compensar por todo lo que hemos sufrido. Yo os propongo a que nos separemos de esta compensación y leamos en la tradición de Job y de Cógele una relación con Dios que deja al margen la retribución terrena en el sentido de carnal, en el sentido de los beneficios vitales. Establecer una relación con Dios en la que para mí no sea imprescindible
el hecho de que mi tierra me dé frutos. ¿Por qué? Porque dé o no dé frutos, tendré siempre pan suficiente, tendré siempre cama y lugar. Cuando ahora pasemos a reflexionar sobre esta retribución en el Nuevo Testamento, tendremos que darnos cuenta que van a dar un paso más en este aspecto de desligar la relación con Dios con una retribución de los bienes de la tierra. Y nos va a permitir iniciar un camino que, como os decía, avanzará hasta el Renacimiento, en el cual pues podamos, sobre todo con la tradición sintetizada de Ignacio de Loyola, pero que después se va a fraguar en nosotros, podamos resumir y sintetizar nuestra retribución de Dios con la posibilidad de alabarlo, servirlo y reconocerlo como rey, que si recordáis es, para Ignacio de Loyola, el fundamento. El hombre ha sido creado para reconocer la sabiduría de Dios, alabarle y servirle, sin una perspectiva de retribución, sin una compensación, para ser siervos por el hecho de ser siervos. Bueno, veremos cuando leamos al Nuevo Testamento que esto también nos puede abrir una mala interpretación que nos haga despreciar los elementos terrenos. Por si no lo vemos o no coincidimos, lo dejo desde ya dicho, toda esta perspectiva del servicio a Dios asume, tanto Ignacio de Loyola como la tradición de Job o de Kohelet, asume que Dios nos va a dar lo necesario para seguir viviendo o para seguir sirviendo. Y de alguna forma va a buscar en la acumulación de riquezas, en la ambición por tener asegurados nuestro presente y también el futuro y el futuro de nuestros nietos, va a buscar ahí una idolatría, como va a recordarnos las cartas de Pablo, ¿no? Pero bueno, veremos ya un poco en el Nuevo Testamento cómo va a haber un problema con esta retribución y cómo volver a este aspecto de servir a Dios, es decir, de establecer un vínculo con la divinidad, se va a convertir en la auténtica retribución.